Y en realidad, pues es una lesión pues, que merece un poquito más de atención. Si ustedes ven esta imagen que les pongo acá, quizás estos dos sean de los patrones más frecuentes que uno ve de presentación en una fractura del écrano, ¿verdad? Tenemos una fractura del écrano que involucra la parte articular, que básicamente es una fractura de avulsión, podría uno pensar, o se podría pensar, o la fractura cominota. Sin embargo, hay que recordar que hay otros patrones de lesión que involucran al olecrano, ¿verdad? Como en este caso, que es el caso de una triada terrible en el codo, donde tendemos a hablar de la triada terrible y no de una lesión también que involucra al olecrano. Y resumimos la triada terrible, por ejemplo, a si tiene compromiso o no de la coronoides. Bueno, que hay que recordar que dentro de las fracturas del olecrano es parte de ese tipo de lesión. Casi siempre pensamos que la fractura del olecrano se circunscribe a esta zona que señalo acá con el puntero, pero en realidad va un poco más allá. Otros patrones que son mucho menos frecuentes, como por ejemplo esta lesión de la faceta medial, que es una lesión poco frecuente, pero que es importante tener en cuenta que está dentro de las lesiones que se pueden tocar en las fracturas de olecrano. En general, podemos decir que las fracturas del olecrano prácticamente que todas son intraarticulares, ¿de acuerdo? La gran mayoría, poca vez, es una fractura que no involucra la superficie articular y en términos globales se habla de que la fractura del olecrano podría ser hasta el 10% de todas las fracturas de la extremidad superior. Partiendo del concepto de que es una fractura articular, otro concepto importante de guardar en mente es que son lesiones que ocupan casi que invariablemente una reducción anatómica y una estabilidad absoluta para lograr una consolidación primaria, como ustedes recordarán, son los principios del tratamiento de las fracturas articulares. Desde el punto de vista de evaluación, bueno, hay un trabajo clínico por hacer, ¿verdad? Y que es importante cuando uno hace la evaluación del paciente en la sala de urgencias, pero también es importante a la hora de tomar decisiones, porque al igual que ocurre en otros sitios anatómicos, donde el hueso puede estar eh, expuesto bajo la piel, la lesión de los tejidos blandos tiene que ser un elemento que tomemos en cuenta para el momento apropiado para realizar la cirugía. Desde el punto de vista radiológico, también es importante tener el concepto claro de cuáles son las proyecciones que nos pueden utilizar o que podemos utilizar, perdón, para caracterizar las lesiones. Y siempre hemos dicho que una tendencia natural que tenemos los ortopedistas es a clasificar las cosas. Sin embargo, aquí, dentro de esa evaluación cuidadosa, a mí me parece que es importante tener claro el mecanismo de trauma, porque dependiendo del patrón de fractura que tenemos, nosotros podemos determinar cuál fue el mecanismo que generó la lesión y eso va a ser importante para definir el tratamiento de la lesión. Si hablamos de los tratamientos, en términos generales, lo que está escrito en la literatura es el uso de las bandas de tensión, que pueden ser, digamos, con Kirchner y con alambre, o pueden ser también con tornillo y con alambre. Pueden ser solo tornillos, y ahora les voy a mostrar un caso. También hay que recordar que en algunas situaciones específicas hay ciertas fracturas, dependiendo de la edad del paciente, donde no tiene una buena calidad ósea, podría estar indicado hacer la resección de los fragmentos y un avance del tríceps. Ahora vamos a ver cuáles son las indicaciones de esto. Las placas, por supuesto, que ahora hay una gran variedad, ¿verdad?, de placas que han diseñado diferentes casas comerciales.
que son anatómicas y que pues cada una tiene sus características y que podrían ser útiles en ciertas situaciones. También hay clavos intramedulares que tienen bloqueos específicos para esta zona y pues hay algunos otros tipos de, de, de implantes que se pueden utilizar y que andan por ahí dando vueltas, algunos que no tenemos en el país. Entonces les decía, es muy importante ver la evaluación o hacer una adecuada evaluación clínica de estos pacientes, al igual que otras lesiones. La condición de los tejidos blandos es sumamente importante. No es lo mismo un paciente como este que ven ustedes en la pantalla, arriba a la izquierda, versus este paciente que ven ustedes a su derecha, que es un paciente con mucho edema, ¿verdad? Con presencia de quimosis, donde es muy importante esperar el momento en que la piel le dice a usted que ya es el momento justo para operarlos y donde hay que tener en cuenta si hay presencia de flictenas, que puedan comprometer nuestro sitio de abordaje. Entonces, al igual que otras lesiones, es importantísimo tomar en cuenta la lesión de los tejidos blandos. Dicho sea de paso, siempre comentamos que la gran mayoría de las complicaciones en cirugía ortopédica entran por los tejidos blandos y muchas veces se ha dicho que una fractura es más que una lesión ósea, es una lesión de los tejidos blandos, donde si no los tratamos apropiadamente, pues probablemente vamos a tener complicaciones. Desde el punto de vista radiológico, insistir mucho en que las proyecciones tienen que ser las apropiadas, ¿verdad? Esto que ven ustedes, acá es una proyección AP y una lateral del codo, ¿verdad? Desearía uno que la calidad de las imágenes siempre fueran como esta, en algunos patrones que son un poco más complejos, si bien es cierto, se puede recurrir a métodos de estudio avanzado, hay que recordar que existen otros recursos antes de brincar a ellos. Entonces, vean ustedes, por ejemplo, esta proyección, que es una proyección oblicua, que está descrita para poder valorar apropiadamente la coronoides. Es una proyección oblicua que lo que hacemos es un rayo AP con una ligera rotación interna, más o menos de unos 30 grados, ¿verdad? Con el rayo entrando perpendicular o inclinando el rayo aproximadamente unos 30-40 grados en relación al plano AP del codo. Esta es una toma que nos puede dar muchísima información del compromiso de la coronoides, digamos, del porcentaje, de si es una fractura que está definitivamente a nivel del tip del coronoides o involucra más superficie, o esta proyección, ¿verdad? Que es al revés, es una oblicua, ¿verdad? Con supinación o rotación externa, si ustedes lo quieren ver, o inclinando el rayo igualmente, que como ven ustedes le permite a uno ver la cabeza radial, ¿verdad? Con mucha claridad y le permite a usted ver la cavidad sigmoidea, que es la articulación entre la ulna y la cabeza del radio. Antes de recurrir a estudios avanzados, son proyecciones muy útiles para poder decidir el abordaje y los tratamientos. Por supuesto que hay ciertos patrones más complejos de fractura, por ejemplo en el contexto de las tríadas terribles, donde el TAC, en verdad, con reconstrucción, pueden ser muy útiles para la valoración preoperatoria y para definir cuál va a ser el abordaje mejor para utilizar con esos pacientes. Desde el punto de vista de clasificaciones, las voy a mencionar rápidamente, no voy a entrar en detalle de ellas. Otra vez, hay muchas clasificaciones acá que involucran el olecrano y no es la intención que nos aprendamos todas, pero recordar siempre que están las fracturas o la clasificación de AO. Recuerden ustedes que ahora hay una modificación para esta zona, es importante tenerlo en cuenta. La clasificación de la clínica Mayo
Esta es básicamente divide las fracturas en tipo 1 no desplazadas, las tipo 2 desplazadas, pero que podrían ser estables, cominiutas o no, y las tipo 3 que son lesiones inestables. A mí me parece que en términos descriptivos está bien, pero si ustedes se ven en esa fractura tipo 2, desplazada estable, pues la imagen es la imagen de una fractura que claramente tiene manejo quirúrgico. Una de las que más se utilizan porque es descriptiva y porque es bastante fácil de recordar es la clasificación de Chasker, y que es esta que divide las fracturas en las tipo A, las transversas, las tipo B, transversas impactadas, trazos oblicuos, comminutos, oblicuos distales a la superficie articular. Este es un raro ejemplo de una fractura de olecrano que es extraarticular. Rara vez ve uno realmente este tipo de patrón. Y las fracturas de dislocaciones, y quizás pues el último sistema de clasificación que apareció para las fracturas del olecrano o que involucran el extremo proximal de la ulna es esta clasificación que divide las fracturas en fracturas de la ulna aisladas, pueden ser intra o extraarticulares, y la combinación de patrones que incluyen la fractura luxación, que ahí se los dejo, lo pueden anotar, así aparece como ven las siglas anotadas ahí en rojo, el Proximal Ulnar Radial Comprehensive Classification System, que es el último sistema de clasificación que apareció para esto. Yo creo que en realidad la clasificación de Chasker probablemente sea la clasificación más sencilla uno de guardar ahí en la cabeza. Desde el punto de vista de los patrones de lesión, y les mencionaba que es importante conocer esto, ¿por qué? Porque cuando usted ve una fractura, usted puede saber más o menos cómo fue el mecanismo de trauma que la produjo. Entonces, básicamente, para la fractura del olecrano vamos a tener tres tipos de patrones. Entonces, hay uno que es este que ustedes ven acá, que es el de carga axial, que normalmente es cuando el paciente cae apoyando el codo sobre la superficie, y dependiendo del grado de flexión que tenga el codo, pues así es como usted va a tener el patrón de fractura. A mayor flexión, pues lo que va a ocurrir es que el extremo distal del húmero va a impactar contra el olecrano, y es cuando vamos a tener fracturas que son más comminutas y podemos tener esos patrones conocidos como fractura de luxación transolecraniana. Entre menos flexión tenga el codo, pues lo que vamos a tener es un paciente que tiene una fractura que se va a acercar un poco más al tip del olecrano. Entonces, cuando ustedes ven patrones como esos, usted puede definir que este paciente, pues el mecanismo de trauma que presentó es una fractura como la que ustedes ven acá en el ejemplo. Normalmente estas fracturas son fracturas que, como les mencionaba, se tratan bajo el principio de tratamiento de una fractura articular, requieren una reducción anatómica, una estabilidad absoluta para una consolidación primaria y movilización temprana de la articulación para evitar rigideces. Entonces, el método de tratamiento más utilizado para ese patrón de fractura es la banda de tensión. Esta es la forma en que se hace con fijación de los pines a la cortical anterior de la ulna, ¿verdad? Con alambre. Hay que tener mucho cuidado en el espesor de los pines de Kirchner que se utilizan y de la banda de tensión. Algunas veces uno ve pines de Kirchner gruesos de 1.6, de 2.0, con una tirita de alambre que finalmente termina por romperse. Entonces, necesitamos tener un equilibrio adecuado entre el espesor del pin de Kirchner, que no sea delgado, digamos. Normalmente uno no ocupa para esta zona pines de 1.1, de 0.9, normalmente son pines que andan en 0.6, eso es lo más frecuente, excepto que tengamos un paciente que es muy pequeño, que tiene un codo muy pequeñito. Mucho cuidado, mucha atención con el asa de alambre, ¿verdad? Que si es muy delgadito, pues podemos hacerlo doble o triple, incluso si necesitamos, para que sea capaz de resistir las cargas. Y una variación a eso es hacer también un cerclaje con los pines intramedulares. Una de las cosas
o de los problemas que se describen con esta forma de hacerlo es que migran los pines de Kirchner, ¿verdad? Que se tiene una menos sujeción. Y desde el punto de vista mecánico es mucho más estable este tipo de configuración versus este. Sin embargo, a pesar de ello, y esto es una opinión personal, ¿verdad? A pesar de que esto en los estudios biomecánicamente es superior, la realidad es que yo, digamos, no he visto un paciente que tenga este tipo de configuración con los pines intramedulares que haga una no unión, ¿de acuerdo? Pueden hacer no uniones porque se rompió el alambre, puede hacer una no unión porque se rompieron los pines, pero yo francamente nunca lo he visto y he visto tanto migración en esta conformación de pines como en esta. Entonces, yo prefiero este tipo de conformación, por supuesto, que tiene el detalle de que usted siempre va a requerir un aparato de rayos X dentro de la sala de operaciones, porque es muy importante no pasarse mucho de la cortical anterior para evitar una lesión nerviosa en la parte anterior versus esta, pero esta configuración también le da a uno la ventaja de poderlo hacer sin necesidad de tener un aparato de rayos X. Entonces, como les decía, ya esto es una apreciación muy personal. Recordar que biomecánicamente esto es superior a esto, pero desde el punto de vista clínico yo la verdad es que no he visto grandes diferencias entre una cosa y la otra. Este es un caso de ahí del Calderón de hace muchos años, hace como 10 años. Este era un paciente que tuvo un traumatismo, lo anotaron para operar y en ese instante pues yo lo que decidí fue colocar un par de pines, un par de tornillos, perdón. Era una fractura fresca, de esas casualidades de que un paciente sale apuntado un par de días después de haber llegado al hospital y para intentar hacer la menos invasión posible, pues lo que yo decidí fue colocar este par de tornillos paralelos, haciendo compresión, tomando la cortical anterior, y la realidad es que este paciente evolucionó bastante bien. Es una persona mayor, que se requería que el procedimiento fuera corto, y pues la determinación fue esa, entonces es una opción. También hay la opción de colocar un tornillo intramedular y utilizar el cerclaje o el alambre para completar la configuración en 8 de la banda de tensión. Sin embargo, no es tan popular. Uno de los defectos que tiene la colocación del tornillo intramedular acá es que algunas veces, si el tornillo es más ancho que el canal medular, podría diastazarnos la fractura y eso generarnos problemas. También se ha visto que una de las complicaciones es que podemos perder fijación en la parte, en la punta del olecrano, porque es un hueso más esponjoso. Si dejamos solamente el tornillo, en algún momento durante la residencia vimos alguna vez algún paciente con únicamente un tornillo. Entonces, no es aconsejable colocar únicamente un tornillo intramedular. Si lo coloco hay que completarlo con una tira de alambre. Es importante que el tornillo sea más delgado que el canal medular y tiene que ser un tornillo suficientemente largo. Y esta variación que les muestro yo aquí, pues cumple un poco los requisitos. Si ustedes ven, es un tornillo liso, ¿verdad? Con rosca, tomando la cortical opuesta. Entonces estamos haciendo en realidad una técnica de compresión interfragmentaria como está descrito. Entonces, ¿qué sabemos de estos métodos de tratamiento para estos tipos de fracturas que son simples? Bueno, que tienen una alta tasa de consolidación y que la recuperación funcional es muy buena. Este es un método que es simple, que es barato, ¿verdad? Fue un método que fue refinado por AO, ¿verdad? Por el grupo de investigación de AO, eso hay que decirlo. Es barato, muy apropiado para nuestro método. Para este tipo de fracturas, les decía que una de las opciones que se puede utilizar es hacer una resección más avanzada del tríceps, ¿verdad? La indicación para este tipo de método es un paciente mayor,
que usted ve que el hueso es de mala calidad, que tiene mucha conminución, donde la fijación puede estar comprometida, lo que podemos hacer es quitar hasta un 50% del olecrano. Y aquí en la imagen, lo que les muestro es que es muy importante que pongamos atención al detalle de que ese avance del tríceps y la reinserción debe ser a nivel de la superficie articular. El problema que tenemos es que si lo dejamos en la cortical dorsal, vamos a tener un gap ahí y la posibilidad de que cuando el paciente haga flexión del codo, el extremo distal del húmero se luxe. Entonces, es un recurso a tener en cuenta, especialmente en pacientes mayores. Dicho sea de paso, es factible, recuerden ustedes que el tríceps, su función es la extensión del codo, pero la extensión del codo se puede hacer por gravedad. Entonces, también podría existir alguna situación donde la condición médica del paciente contraindique la cirugía, si es un paciente de alto riesgo, donde manejar conservadoramente, a pesar del riesgo de no unión en una fractura, especialmente que involucra el tip del olecrano, podría un paciente manejarse conservadoramente sin importar que desarrolle una no unión, porque recuerden ustedes que la extensión del codo va a ocurrir por gravedad. Entonces, si bien es cierto, dentro de los métodos de tratamiento se menciona poco, pues podría existir alguna situación donde un paciente podría requerir ese tipo de tratamiento. Vamos a ver. Ok, el otro patrón de fractura que les mencionaba, ¿verdad? Que puede ocurrir con este mecanismo es la fractura cominuta del olecrano o la fractura luxación transolecraniana. Entonces, este es un ejemplo de un paciente, como les decía, pocas veces ve uno este tipo de patrones donde no está involucrada la superficie articular, no es tan frecuente. Esta es una paciente igual que tuvo un trauma, ven ustedes que tiene una fractura cominuta, que digamos es una de las contraindicaciones para utilizar una banda de tensión, además de que es una fractura un poco distal. Lo otro es que es un paciente que tiene asociado una lesión de la cabeza de radio. Entonces, estos pacientes que tienen fracturas distales a la cavidad sigmoidea son pacientes que con alguna frecuencia pueden tener otras lesiones asociadas. Entonces, aquí lo que hemos hecho es, bueno, utilizamos una reconstrucción, ¿verdad? Con TAC. Y a través del foco de fractura lo que hacemos es extender el fragmento proximal, podemos accesar la cabeza del radio, hacer la fijación y luego recolocar el olecrano y completar la fijación. Entonces vean ustedes, este es el ejemplo clínico de esa paciente, es una paciente mayor con una fractura compleja. Uno de los detalles que es importante de hablar con los pacientes es que cuando uno utiliza placas en el olecrano, con mucha frecuencia va a ocurrir esto que ustedes ven acá, que es que el material es palpable y una de las cosas que tiene uno que conversar con los pacientes es de la posibilidad de tener que hacer un segundo tiempo para el retiro del material. Este es otro paciente, vean ustedes, es una fractura mucho más compleja que involucra la cabeza del radio, es una fractura cominuta que involucra la superficie articular, ¿verdad? De la parte anterior con conminución metafisiaria. En este caso, una paciente que no se pudo hacer una reconstrucción de la cabeza del radio, por lo cual hacemos una sustitución, hacemos una fijación con placa. Vean ustedes que este es el seguimiento a 8 meses de la paciente y este es el resultado clínico funcional de la paciente. Entonces, ¿qué sabemos de ese tipo de patrón de lesión? ¿Verdad? Digamos, y esto quiero llamar la atención porque algunas veces se dice que es que el resultado de esas lesiones complejas es malo. Bueno, la literatura demuestra que es lo contrario, ¿verdad? En realidad los resultados son excelentes y buenos resultados, por supuesto, cuando un paciente hace un adecuado programa de rehabilitación y un buen manejo postoperatorio. ¿Cuándo el resultado es malo? Bueno, cuando falla el material, es decir, cuando hemos elegido mal, y ahora les voy a mostrar un caso de esto, cuando el paciente no logra la consolidación y cuando hay un mal protocolo postoperatorio de rehabilitación y de manejo y del manejo de este tipo de lesiones para volver a ganar rangos de movilidad articular. Entonces,
hay que sacarse la idea de la cabeza de que estos pacientes van a tener más resultados solamente por el hecho de tener un patrón un poco más complejo. En ese sentido, si uno logra hacer una osteosíntesis estable, una reducción anatómica y tiene un buen protocolo postoperatorio, en términos generales los resultados son buenos, tal cual vieron ustedes el par de pacientes que les mencioné anteriormente. Y el fallo o el mal resultado es como este ejemplo que ustedes ven acá, que ahora más adelante les voy a mostrar la resolución de ese caso. Si uno compara bandas de tensión y placas, porque algunas veces se ha querido comparar ambos métodos, ¿verdad? De que cuál es mejor, ¿verdad? En este estudio del 2007, ¿verdad? Porque tampoco son series muy grandes, porque no es una fractura tan frecuente, ven ustedes, aquí en una serie de 14 pacientes, 7 tratados con banda de tensión y 7 con placas, 3 tuvieron fallo temprano en la banda de tensión y 2 de los pacientes tuvieron inestabilidad con una unión por fallo del material. Entonces, si ustedes recuerdan, les mencionaba, hay que tener mucho cuidado con el espesor de los pines de Kirchner que se utiliza para hacer la construcción de la banda de tensión y del alambre porque podemos tener fallo. Pero, digamos, cuando estos pacientes se hacen seguimientos de largo plazo, si bien es cierto, son pacientes que pueden tener cambios artrósicos, desde el punto de vista funcional, son pacientes que están muy bien. Está muy bien si usted ha hecho una reducción anatómica, ¿de acuerdo? Y el paciente ha hecho un adecuado protocolo de rehabilitación en el postoperatorio. Entonces, vean ustedes que a pesar de que puedan pasar muchos años y de que ocurran cambios radiológicos, los pacientes tienen buenos resultados. Y que aquí esto tiene que ver con fallos técnicos, ¿verdad? Más allá de que el problema sea como tal la escogencia del método. Este es un caso de nosotros, del Calderón, que como les explicaba, vean ustedes el alambre que se utilizó, vean ustedes que por ahí está roto. Entonces, este es un método que falló de manera temprana, no porque el método sea malo, sino simple y sencillamente porque escogimos mal. Les mencionaba que hay otros dispositivos por ahí dando vueltas en el mercado. Estas son fotos ilustrativas de un método que nosotros no tenemos, pero hay clavos intramedulares que tienen tornillos en diferentes direcciones para poder atrapar los fragmentos. Y este tipo de método, que es un método intramedular con tornillos, que básicamente lo que hace es las funciones de una banda de tensión, que son métodos que están descritos y que podrían ustedes por ahí encontrar en la literatura. El segundo patrón de lesión que les mencionaba es cuando un paciente cae con la mano apoyada, ¿verdad? Básicamente repitiendo el mecanismo que nos genera una triada terrible, que es que el paciente cae con la mano apoyada sobre el suelo, en supinación, con carga axial y valgo, que eso nos puede ocasionar patrones de lesión de triada terrible, donde el olecrano, ¿verdad? El extremo proximal de la ulna está involucrado dentro de la lesión. Entonces, este es un ejemplo típico de ello. Este es un paciente con una triada terrible, donde vemos que tiene compromiso de la cabeza del radio, donde aquí podemos ver que hay un coronoides que está amputado, igualmente se va por acá. Esta fragmentación que está por acá, podría uno no tener claro si es radio o es punta de coronoides. Por acá vemos que la superficie articular del radio está girado prácticamente 180 grados. Entonces, son patrones un poco más complejos porque el mecanismo de trauma es un poco diferente. Entonces, este paciente lo llevamos a sala, tiene una lesión de cabeza radio no reconstruible, hacemos una sustitución con una prótesis. Vean ustedes que hay un tornillo para fijar el fragmento de coronoides y por aquí un anclaje para la reparación de los ligamentos. Esta es una proyección oblicua como las que le mostré, se pueden utilizar para la evaluación de estos pacientes. Digamos, también la utilizamos en el transoperatorio. Nuevamente hago hincapié, vean ustedes anclaje, fijación de la coronoides porque es un fragmento grande que puede comprometer la estabilidad hacia posterior del codo y la sustitución de la cabeza del radio con una prótesis. Ahí ven ustedes cuál es la resolución del caso. Entonces, para finalizar, con respecto a los mecanismos de trauma y el tipo de lesión,
Podemos tener un poco lo contrario, la inestabilidad posteromedial en varo, que lo que va a ocasionar es una fractura de la faceta medial, ¿verdad? Entonces, estos pacientes, al contrario del mecanismo anterior, que era carga axial en supino y valgo, estos pacientes caen en pronación con varo y eso pues es lo que conlleva la lesión de la faceta medial. Recordarán ustedes la clasificación más actual para ese tipo de lesiones, que es la clasificación de O'Driscoll, que es importante para la toma de decisiones. Entonces, este es el paciente clásico, esta es la imagen que les mostraba al inicio. Vean ustedes que aquí hay un fragmento que es grande, que muchas veces podríamos confundir con una fractura de la coronoides, pero cuando hacemos una toma de fluoro apropiado, en el plano apropiado, ¿verdad? Que es un plano AP, podemos ver que la fractura básicamente es una fractura de la faceta medial. Y entonces ahí quizás un detalle por discutir, ¿verdad? Diferente de lo que tradicionalmente se hace para abordar el olecrano, que es un abordaje posterior. Aquí tenemos que recurrir a otro tipo de abordajes, ¿verdad? Como el abordaje medial, que tiene ciertas variaciones, ¿verdad? Hay uno descrito por Hotchkiss, hay otro que es el splitting del flexor carpulnar, que es un abordaje, como ustedes pueden ver aquí, que es muchísimo más versátil para llegar a la faceta anteromedial del olecrano. Un detalle técnico aquí importante es de que primero tenemos que hacer una liberación del nervio cubital para protegerlo, para poder accesar esa zona. También recientemente, y de hecho hace un par de días por ahí, estaba viendo una publicación de un trabajo interesante que hace un abordaje completamente anterior para poder accesar acá. El problema de hacer un abordaje anterior es que usted tiene que estar completamente seguro de que, o el problema no, el tema o la situación, el detalle es de que usted tiene que estar completamente seguro que el componente de la lesión única y exclusivamente es anterosuperior, porque de otra manera usted pierde la capacidad de accesar la parte posterior. Digamos, ustedes ven aquí el splitting del FCU, es un abordaje muy completo. Vean ustedes que porcentualmente todas las cosas que usted puede abordar a través de ese abordaje, que el abordaje de Hotchkiss o el abordaje anterior puro no le va a brindar. Entonces, mi recomendación sería que si vamos a abordar, lo hagamos a través de este abordaje porque nos permite una visualización mucho mejor de los diferentes componentes de la lesión y nos puede hacer mucho más versátil el abordaje para la resolución de problemas. Entonces, esta es la solución de ese paciente. Es un paciente que hemos hecho la fijación con una placa y con tornillos, que ese es otro detalle importantísimo, importantísimo de recordar. Si bien es cierto, hay placas anatómicas para esta región, no son exclusivamente necesarias para resolverlo. Se puede utilizar una placa de 2.0 moldeada. Y en esto sí, una recomendación muy clara es de que siempre utilice una placa. A veces nos vemos tentados a colocar tornillos interfragmentarios porque de repente el paciente es joven y tiene buena calidad ósea. Entonces, siempre usar placas. Si usted quiere complementar con un tornillo como usted ve acá, perfecto. Pero en términos generales, mi recomendación sería que a pesar de ello, de que el hueso pueda ser de buena calidad, porque la fractura es un paciente joven, utilicen una placa porque las solicitudes mecánicas que genera el fascículo anterior del ligamento colateral medial son altas y por lo tanto mecánicamente para lograr la consolidación y poder hacer una rehabilitación temprana, la placa es fundamental. Dicho todo esto, por supuesto, no todo es color de rosa, las complicaciones existen, ¿verdad? Complicaciones como que el material es prominente, ¿verdad? Está descrito como una complicación. Yo pienso que eso es más que una complicación, es un evento producto de la cirugía. Aquí la recomendación sería retirar el material cuando se ha logrado la consolidación y si el material le genera molestia al paciente. Está descrito la migración de los pines.
el fallo del método, que normalmente, insisto, es un problema más de toma de decisión del cirujano, más dependiente del cirujano, más que del método en sí, ¿verdad? Digamos, el método, cuando ustedes ven métodos como estos, fallan no porque el método sea malo, sino porque la indicación no es la correcta. Algunas veces ponemos a competir banda de tensión y placas y la realidad es que no existe una competencia entre uno y el otro, sino que simple y sencillamente la indicación de uno es un trazo simple, mientras tanto que las placas, por ejemplo, están para trazos más complejos. Las no uniones, normalmente esto ocurre cuando tenemos una fijación que es inestable, la dehiscencia de las heridas y las infecciones. Este caso que ustedes ven aquí abajo a la derecha, de una placa expuesta, ahora van a ver el caso. Bueno, esto también es parte de las complicaciones que pueden ocurrir en el tratamiento de este tipo de lesiones. Entonces, vean ustedes, este es un paciente, como se los mencioné ahora, vean ustedes, es un tornillo únicamente colocado intramedular. Este paciente además tuvo una infección. Si ustedes ven, es una articulación que está empezando a tener signos de condrolisis. El tornillo está flojo, clínicamente el paciente tenía o se presentó con una infección. Vean ustedes que tiene un poquito de fallo aquí, ¿verdad? Porque el segmento proximal de la lesión empieza a moverse. Entonces, este paciente requirió el retiro del material, requirió lavados quirúrgicos, una osteosíntesis con injerto, con colgajo, una artroplastía de interposición para resolver el tema aquí de la articulación. Este es un paciente mío que en el posoperatorio fue a hacer terapia física y resulta ser que le pusieron compresas calientes. Como el paciente tenía una piel aquí con problemas de sensibilidad, se hizo una ampolla y cuando se reventó la ampolla, pues empezó a exponerse el material. Dichosamente, evolucionó bastante bien, esperé hasta la consolidación, más o menos unos 3 meses después, y una vez consolidado fui, retiré el material, hicimos una resección de la piel enferma, cerramos los colgajos y este es el resultado clínico de ese paciente. Este es otro paciente, es una paciente que fue operada, ¿verdad? Una placa, ven ustedes, tercio de caña, muchos tornillos, la fijación de la coronoides no fue la apropiada. Vean ustedes que hay un tornillo aquí en la cabeza del radio con una articulación que es incongruente. Y entonces fuimos a la sala de operaciones, el material estaba flojo, la fractura con signos francos de que no iba consolidando. Vean ustedes ahí cómo se puede ver el producto del aflojamiento de los materiales, la incongruencia de la superficie articular de la cabeza del radio. Fuimos, hicimos una reostosíntesis con unos tornillos en compresión interfragmentaria de 1.5. Vean ustedes que a pesar de quedar un defecto pequeñito ahí en la cabeza radio, no fue tan importante. Tomamos injerto de cresta ilíaca, injertamos la zona, colocamos una placa anatómica, que esta es la evolución de la paciente con consolidación adecuada de los componentes y este es el resultado funcional. Vean ustedes que incluso aunque es una cirugía de revisión, el resultado es bastante bueno. Como les mencioné, algunas veces hay que comentarle a los pacientes que el retiro del material podría ser necesario y esta es la resolución ya definitiva del paciente una vez consolidada o de la paciente una vez consolidada y con el retiro del material. Entonces, como mensajes finales, para que ustedes se lleven y tengan siempre ahí en mente, la fractura del olecrano definitivamente que no es tan simple como parece, no siempre es el mismo patrón de fractura simple de una fractura donde hay que llegar y poner una banda de tensión. Existen los sistemas de clasificación, pero como ocurre en otros tantos lugares, a veces las clasificaciones no son tan útiles en cuanto a la toma de decisiones. Para la elaboración de trabajos, pues probablemente sí sean una herramienta ahí de comunicación importante, pero no lo más importante para tomar decisiones. Recuerden ustedes siempre que se enfrenten a una fractura que involucra el olecrano, tener claro cuáles son los mecanismos de lesión por los cuales ocurren los diferentes tipos de patrones. Si hablamos de la banda de tensión versus placas, recuerden ustedes que no hay ninguna controversia entre uno y el otro. Es decir, no compiten, no son métodos que compiten,
cada uno tiene sus indicaciones y aplicados correctamente son métodos sumamente efectivos, ¿verdad? Entonces hay que ir cada uno con su indicación. A pesar de ser lesiones complejas, lesiones que pueden tener muy buenos resultados, siempre y cuando nos apeguemos a un adecuado protocolo de manejo postoperatorio y de rehabilitación. Y en general, hay que decirlo, las complicaciones ocurren porque hacemos una mala indicación del método y una mala aplicación de la técnica. Como en realidad ocurre en muchas fracturas, muchas de las fracturas que fallan, tenemos que ser honestos con nosotros mismos y entender que los métodos no fallan por sí solos, sino que en realidad muchas veces son, o la gran mayoría de veces son errores técnicos que son dependientes de la mano del cirujano. Entonces, con esto concluyo y si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto. Excelente, doctor Castro. Como siempre nos tiene acostumbrados a muy buenas charlas. Si tenemos algunas consultas acá en el chat, si quiere, como son varias, vamos a empezar con ellas. Pregunta el doctor Andy Bactory, que buenas noches, y que aconsejan pacientes que presentan fragmentos intraarticulares libres con lesión del cartílago, como para tratar de disminuir el riesgo de artrosis temprana y rigidez de codo. ¿Qué hacemos con estos fragmentos pequeños, por ejemplo, que tenemos y nos sobra? Sí. Vamos a ver. Si son fragmentos pequeños que no voy a ser capaz de fijar, ¿de acuerdo? ¿Verdad? Pero tengo una superficie articular que puedo hacer congruente, lo que puedo hacer es retirar fragmentos. Es mejor un fragmento fuera de la articulación que flotando dentro de la articulación, ¿ok? Vamos a ver, es una fractura articular. Como fractura articular, siempre va a existir la posibilidad de desarrollar artrosis, pero siempre y cuando en general la articulación esté balanceada y el resto de la superficie articular esté bien reducida, a pesar de que los pacientes tengan cambios de artrosis, como bien mostré ahí en ese estudio, pero hay otros, es una situación que va a ser bien tolerada, digamos, y eso ocurre mucho en la extremidad superior. Usted a veces ve cambios de artrosis en la muñeca y en pacientes con buena movilidad y sin dolor. Siempre y cuando no tenga ninguna lesión asociada, siempre y cuando la articulación en términos generales esté bien balanceada, la artrosis es bien tolerada. Y el tema de la rigidez, yo pienso que pasa un poco más por el tema, pasa un poco más por el manejo postoperatorio de esos pacientes. Digamos, usted tiene que ser muy obsesivo con la calidad de la fijación, probar la fijación dentro de la cirugía para que ese paciente pueda iniciar, digamos, una movilización temprana. Ahora, uno tiene como que entender bien el tema de los tiempos, porque a veces vemos el paciente que se opera, todo va bien, lo mandamos a rehabilitar y el paciente viene y se queja de que está con dolor, que el codo se hincha durante la terapia, ¿verdad? Y usted nota que el codo está hinchado, está rojo, está caliente, y queremos forzar que el paciente mueva más, ¿verdad? Queremos forzar que el paciente mueva más porque se nos va a quedar rígido. Entonces, ahí ocurre todo lo contrario. Digamos, tenemos que bajar un poquito las revoluciones, si es del caso, dejar el codo quietito, que pasen los cambios inflamatorios y nuevamente retomar la rehabilitación, porque cuando usted fuerza la extensión o la flexión del codo, un codo que está doloroso, que está caliente, que está inflamado, más bien forzarlo puede ser contraproducente, ¿verdad? Entonces, la rigidez va más por ahí, ¿verdad? Por supuesto que habrá algún paciente que puede desarrollar una artrosis sintomática que requerirá algún tratamiento, pero en el contexto de la fractura, más va por un programa de rehabilitación no bien llevado. Ok, bueno, voy a saltar unas preguntas acá. Con respecto a la rehabilitación, el doctor Raveri pregunta, ¿qué recomienda como protocolo postoperatorio en una fractura con minuto extensa articular? Por eso, ¿Movilización temprana al día siguiente o hasta le da 24 horas, 48 horas? Por eso, eso depende mucho del resultado de mi fijación y depende mucho del contexto. Si es una triada terrible, se maneja de una manera, ¿verdad? Si es una fractura de luxación transversal canina, de otra manera. Entonces, en términos generales es, en el postoperatorio, que pase el dolor,
que pase la respuesta inflamatoria aguda y eso puede ser 3 días, 5 días, una semana. Una vez que uno ve que los tejidos blandos están en condición, pues de ahí lo primero que tenemos que empezar es por la movilización pasivo asistido para que después progresemos a la movilización activa y trabajar muy de la mano con el terapista para que ganemos rangos de movilidad y pues con todos los recursos también que hay para manejar el tema de edema, de dolor, etcétera. Pero lo más importante es, no puede salir de la sala de operaciones con una osteosíntesis que sea inestable. Porque de lo que pasa es, no estoy satisfecho con la fijación, la fractura no quedó estable lo suficiente para yo sentirme seguro de que la voy a mover y entonces mi reflejo a eso es poner un yeso o poner una inmovilización y dejar al paciente 3 o 4 semanas. Entonces, eso es fatal. Ponerle el sonido de... ¿Me escucha, doctor? Se fue. Que no fue el doctor Castro. Escuchamos a Alvarito, pero no a Cristian Castro. Que pague internet. La computadora se fundió. Eso, sí. Chava. La imagen está congelada. Ya me estoy A comunicando. ver, Alvarito, usted sigue ahí con la charla. Con las preguntas. Hola, Dai. ¿Cómo van todos? ¿Bien? Y todavía nos quedan varias preguntas por acá. Ya el doctor Castro dice que ya casi se conecta, que se fue la luz. Que la apague. Caño. Que pague luz. Tacañov. Tacañón, no pagó el internet, cachito, qué bárbaro. Todos aquí esperándolo. Bueno, por mientras, de ahí, Alvarito, dale las gracias a usted por estar ahí una vez más. A pesar de que está de guardia, pues está sacando un ratito ahí para poder cochar la charla. Y al doctor Castro, una vez más, también agradecerle, puesto que han sido personas que han estado participando. Todos los que han dado charlas, agradecerles de verdad infinitamente. Y además, quiero invitar por este medio a los compañeros que no han participado dando charlas, de que se animen y que... ¿A dónde le quedé? También, así, perdón, pero... No podemos trabajar. En que pague la luz. Gracias. Perdón, es que se fue la luz, entonces me quedé sin internet. Dígale a Rosita. Cachito, muy bonito la regla. Rosita, que dice el doctor Dobles que pague la luz. Que pague la luz. Dice que está bien. Muy bonito la regla. Muy bonito la regla floral. Cachito, desde que está invitando a los compañeros para que participen también. Está dando las gracias a usted, al doctor Carvajal y a todos los que han participado. Continúe, por favor, nada más para volverles a ver, participen todos en esta charla tan importante. Oiga, Cachito. Ok. ¿En dónde me quedé en la respuesta, Alvarito? Estábamos con respecto a la rehabilitación, que nunca salimos a las operaciones hasta estar seguros de que está estable. Exacto. Digamos, hay que hacer todos los esfuerzos para que la osteosíntesis sea estable. Digamos, si hay que usar injerto, pero que uno salga contento de que en la sala de operaciones usted puede mover el codo sin que la fractura tenga alguna situación de inestabilidad. ¿Para qué? Para no entorpecer el posoperatorio. Justo, ¿verdad? Porque decía que la tentación es que cuando no me quedo satisfecho, para no perder la fijación y entonces eso es lo que uno no se puede permitir, ¿verdad? Porque eso va a comprometer el resultado. Claro. El doctor Valverde nos pregunta que si utiliza injerto de cresta ilíaca como espaciador cuando hay fracturas no reducibles de la cabeza radial o siempre prefiere prótesis. Vamos a ver, cuando uno tiene una fractura de luxación transolecraniana, normalmente no está comprometida la estabilidad del codo, normalmente no está comprometido, digamos,
la parte ligamentosa. Ahora, si yo tengo un fragmento, ¿verdad? Que sé que tiene, digamos, el tubérculo sublime, que yo sé que contiene la parte anterior del colateral medial, etcétera, de lo que busco es hacer una buena fijación. Si hago una buena fijación, el codo va a ser estable. Entonces recuerden que la cabeza de radio hay que fijarla sí o sustituirla sí o sí en el contexto de una lesión del colateral medial, en términos generales. Entonces, la sustitución con prótesis va a depender de si el codo, desde el punto de vista ligamentario, es estable o no. Okay. Yo tenía la impresión o el concepto de que toda lesión traumática o lesión aguda, siempre teníamos que tratar de reconstruir la longitud del radio. Que no se, digamos, no se tiene de radio en agudo, por ejemplo. Sí, no, digamos, las transolecranianas es bastante sencillo porque cuando uno echa para atrás el fragmento que tiene el tríceps, ¿verdad? Si uno flexiona, incluso uno muchas veces ve la cabeza del radio de frente. Entonces se puede hacer la fijación, usted puede extender su abordaje, puede colocar una placa, puede colocar una prótesis, lo que usted guste. Entonces, eso es importante. Porque cuando uno va, digamos, primero uno hace la cabeza del radio y luego hace el olecrano, ¿verdad? A la hora de reducir la cabeza del radio, eso le da cierta longitud que le guía un poco la fijación también del olecrano, ¿verdad? El problema es que usted quita la cabeza del radio y tiene mucha fragmentación, podría usted dejar corto el olecrano. Hay que tener mucho cuidado con que, digamos, la cavidad sigmoidea nos puede quedar un pelín más ancha, ¿verdad? Pero no nos puede quedar angosta, porque si no, eso nos va a limitar la flexoextensión del codo, ¿verdad? Entonces, ese es un detalle muy, muy importante a tener en cuenta. Con respecto a la siguiente pregunta, doctor, ¿es frecuente la osificación heterotópica y se utiliza indometacina para evitarla? Vamos a ver, yo creo que digamos que alguna vez lo vemos. No es tan frecuente ver osificación heterotópica, pero sí pasa. Es interesante porque, digamos, la osificación heterotópica se ve más en gente de raza blanca y nosotros somos así, ¿verdad? La gran mayoría somos inditos, tipo O. Entonces, en realidad casi no vemos osificación heterotópica en el codo, pero sí pasa. Indometacina. Pues sí utilizamos en general en las lesiones de codo, ¿verdad? No solamente en este tipo de lesiones, sí se utiliza. Podría haber alguna controversia ahí en cuanto al tiempo y a la dosis, ¿verdad? Pero en términos generales, por 7 días, ¿verdad? Hay gente que dice 2 semanas, hay gente que dice incluso un mes. Desde el punto de vista, digamos, fisiopatológico, la osificación heterotópica, hay estudios que digamos, que han demostrado que es un proceso que empieza tan temprano como en las primeras 14, 16 horas posterior al trauma. Y hay gente que tiene predisposición a eso, como lo decía. Entonces, sí, no por largo tiempo. La indometacina es quizás como el que está más descrito en la literatura, sin embargo, hay otros antiinflamatorios que se han tratado con resultado, digamos, variable. También está escrito utilizar radiación, ¿verdad? En el postoperatorio. Dosis de 500, 700. Pero, digamos, lo que está más a la mano definitivamente es utilizar la indometacina. Perfecto. Doctor Solano pregunta que si tiene algún truco, un truquini, para evitar la prominencia del material de osteosíntesis o materiales prominentes. Pues no, la verdad es que no. La verdad es que digamos, ahí el truco que puede servir es que el paciente sea gordito y que tenga, digamos, ahí un poquito más de grasa para tapar un poco más la placa. Lo que sí es cierto, ¿verdad? Digamos, es no hacer el abordaje recto, ¿verdad? Sino que curvarlo, digamos, hacia lateral, no hacia medial, porque
buscamos un poco el nervio y vamos a generar una cicatriz sobre el nervio. Entonces, curvar la cicatriz, porque a la hora de cerrar, sabemos que no vamos a tener heridas sobre el material, ¿verdad? Que eso, si hace una dehiscencia, pues lo primero que se va a exponer es el material, ¿verdad? Entonces, quizás el truco está en no colocar o no posicionar mi incisión en línea, digamos, recto, en línea media, sino tirarlo un poquito hacia lateral para después con el flap poder tapar toda la placa y que tengamos, digamos, una cobertura mejor. Pero si el paciente es muy delgadito, es muy complicado, digamos, que no note el material y de ahí lo que uno siempre debería advertirle al paciente es de que probablemente va a haber que quitar el material. Ponerlo en gordo, entonces, dice la doctora Ortega. De ahí sí, puede ser. Muy bien. A veces uno también cree que el cierre, ¿verdad? Un adecuado cierre de las partes blandas Sí. al momento de terminar la cirugía. El doctor Aguilar, desde Liberia, nos pregunta cuáles son las recomendaciones generales en cuanto a la reparación, rehabilitación o inmovilización a cualquier tipo de fractura, cuando a cualquier tipo de fractura se asocia lesión del ligamento colateral medial. ¿Se recomienda repararlo, inmovilizarlo el paciente o iniciar ejercicios cuanto antes? Obviamente después de reparado. Vamos a ver, lo que pasa es que, vamos a ver, si yo estoy en el contexto de una triada terrible, ¿de acuerdo? El algoritmo para solucionar la lesión es, si tengo el coronoides, ¿verdad? Y hay que fijarlo, ¿ok? O hacer una reinserción capsular. Esas son las dos opciones. Segundo, cabeza de radio. Entonces, tengo que o ser capaz de fijar de manera estable la cabeza del radio o de sustituirla, ¿ok? Porque hay que acordarse que biomecánicamente el estabilizador primario del codo en valgo es el ligamento y el secundario es la cabeza del radio. Cuando yo tengo roto el colateral medial, la cabeza del radio asume ese rol. Entonces, ¿por qué tengo que fijar o sustituir la cabeza del radio? Porque ese elemento, que es un estabilizador secundario, durante la cicatrización del colateral medial, me va a proteger el codo en valgo, ¿ok? Entonces, en el contexto de una triada terrible, se dice que cuando usted ha hecho esas tres cosas y el codo sigue inestable, es cuando usted debería reparar el colateral medial. Yo en lo personal nunca me he encontrado en esa situación. Yo, digamos, el otro día lo conversaba y digo yo, no sé, o yo soy muy inútil y no me doy cuenta, ¿verdad? De que tengo que repararlo y pues muy me siento o me siento contento con eso porque cuando uno hace la sustitución o fija y reparo el complejo posterolateral, que es el tercer gesto que hay que hacer, yo normalmente tengo un codo estable. Incluso el algoritmo sigue de que si aún reparando el colateral medial sigue el codo inestable, pues lo que sigue es una fijación externa. Y yo en el contexto de una triada terrible, la verdad es que nunca he tenido que hacerlo. Entonces, reparar un colateral medial en el contexto de una triada terrible, nunca lo he tenido que hacer. Pero si lo tuviese que hacer y el codo está estable y yo tengo que protegerlo, recuerden ustedes que la triada terrible, como lo mencioné, el mecanismo es mano apoyada sobre el suelo y valgo, más carga axial. Entonces, mi posición de seguridad para inmovilizar a ese paciente es con pronación, con una flexión más o menos de unos 70 grados, ¿ok? Porque eso es lo que me va a mantener el codo reducido, en términos generales. Entonces, ¿cuál es la posición de inmovilización? Esa. ¿Cuánto tiempo de inmovilización? Normalmente 3 semanas. Para empezar, digamos, rehabilitación. En un mundo ideal, eso debería uno hacerlo en una inmovilización fija y a partir de la tercera semana empezar un protocolo de rehabilitación con un brace articulado. ¿Ok? Con una triada terrible, normalmente lo que pasa es que, digamos, uno hace fijo la coronoides o la cápsula anterior. Voy sobre la cabeza del radio, fijo o sustituyo y reparo el complejo posterolateral. Y yo les dejo un cabestrillo o un puño cuello, por ejemplo, y la razón para eso es que cuando usted anda en un cabestrillo,
la posición natural donde usted, o como usted va a llevar el brazo, es que el paciente anda con el codo en flexión y en pronación. El paciente nunca anda con la mano para arriba, digamos, con la palma hacia arriba. Entonces, es una posición que me protege el codo y la verdad es que nosotros, además, no contamos con la posibilidad de tener braces articulados en el seguro, pero tampoco creo que sea una cosa, digamos, indispensable. De repente, en el contexto de un paciente que he tenido que hacer o de que tuviese que hacer la reparación del colateral medial, sí me gustaría mucho tener el codo protegido para rehabilitarlo con un brace articulado, pero la realidad es que no he tenido que llegar a ese punto. Perfecto. Pero eso es lo que se recomienda. Una pregunta. Perdón. De hecho, para completar lo del fijador externo, en el contexto de la triada terrible, si hay que llegar al punto de que el codo sigue inestable y usted tiene que poner un fijador externo, lo recomendable es igual 3 semanas estático y a partir de la 4ª semana y hasta la 6ª semana dinámico, ¿verdad? Para que el paciente haga la rehabilitación. Rehabilitación, perfecto. Con respecto a la osteosíntesis, cuando tenemos unas fracturas expuestas en el recrum, sabemos que son un poco más aceptable o podemos realizar. ¿Qué piensas sobre realizar una fijación definitiva en una fractura expuesta, por ejemplo, grado 2 a nivel del recrum, con pines de Kirchner? Pues yo pienso que es igual que otra fractura, ¿verdad? Digamos, vamos a ver, no tiene el problema de la tibia de ser un hueso poco vascularizado, es un hueso, digamos, que tiene una buena vascularidad. Si es una fractura expuesta a grado 2, si está después de que he hecho el lavado quirúrgico, me siento contento y no veo ninguna razón para no hacer la fijación, pues lo haría con banda de tensión o con la placa o con lo que el paciente ocupe. Probablemente modificaría mi conducta si el paciente tuvo la fractura expuesta en un ambiente, digamos, muy contaminado, en el campo, con piedra, con zacate. Probablemente la conducta sería colocar un par de suturas provisionales para mantener el hueso un poquito cerca, una buena inmovilización y a las 48, 72 horas hacer la segunda revisión y dependiendo de cómo va, pues hacer la fijación definitiva o volver a repetir el lavado y esperar otras 72 horas y ahí va. Perfecto. Y con respecto al material, si sabemos que se expone o tiende a molestar tanto, no se recomienda el retiro rutinario del material. Pues digamos, yo podría decir que en una gran mayoría de pacientes que el material molesta, ¿verdad? Es así, la gran mayoría molesta y pasa es que probablemente habrán pacientes ahí en las listas de espera para quitar materiales que por las razones que todos sabemos no ocurre. Pero también hay pacientes que a veces dicen, no, doctor, no me molesta y pues no quiero operarme otra vez. Pero sí hay que decirlo porque los pacientes muchos se quejan. Doctor, es que cuando apoyo el codo siento el pin donde pega o la placa. Entonces, es una osteosíntesis que no infrecuentemente el paciente se queja y que hay que quitar. Bueno, dice el doctor Valverde, muy buena charla y discusión. ¿Algún mensaje final, doctor Valverde? ¿O el doctor Dobles? Yo creo que ya terminamos con las preguntas del chat. Una charlilla más o menos, está un poco confundida, pero algo entendí. ¿Algo entendió? Bueno, ¿y qué dice? Me sacó algo de mi oscurantismo de codo. ¿Sí? No, para nada más, como siempre, muy buena charla, muy buenos conceptos y hay que seguir adelante. Esto nos ayuda a crecer todo. Lo felicito. Ahí está el doctor Chavarría también. No sé si tiene algún comentario. O el doctor Zamora. Qué milagro que se conectó Chavarría. Hay que felicitarlo. Bueno, de mi parte. No me conecto, wow. De mi parte, dale me la conecto. y Excepto los miércoles, a veces no puedo. Doctor Castro, muy buena charla, muchas gracias. De mi parte, les agradezco mucho que hayan participado todos. Y nada, muchas gracias y buenas noches de mi parte. Que descansen todos y que Saprissa sea campeón en estos días. Chao. Dios guarde, Dios le haga la boca chicharrón. Chao, Cachito, gracias, Alvarito. Gracias, doctor.
Bueno, Doc, muchas gracias, como siempre. Hasta luego, compadre. Carla, y a veces yo creo que menospreciamos ese tipo de fracturas, pero yo a veces más Sí, bien lo sí, que sí. pienso es que lo que sucede es que tendemos a ser más tolerantes con ciertas cosas y con ciertos grados de movilidad, pero hay que tener mucho cuidado para evitar el mayor tipo de complicaciones con nuestros pacientes. Y usted nos pasó muchos buenos tips para aplicarlos en nuestra rutina de los días. Muchas gracias. Bueno, cuídese, compadre. Igual, hasta luego. Hasta luego.